Bueno, en este vídeo voy a intentar explicar rápidamente por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza aplicado a un deporte específico. Para ello voy a empezar explicando las fuerzas más importantes. La primera, la fuerza interna, que es la fuerza que aplican nuestros músculos cuando estamos haciendo algún tipo de ejercicio. Si a eso le sumamos la fuerza externa, que es la fuerza que tengo de mover, si es en un gimnasio sería la máquina o la carga que le meto. Si sumamos estas dos fuerzas, conseguimos la fuerza aplicada. ¿Nuestro objetivo cuál es? Que la fuerza máxima interna transforme o se transforme en fuerza aplicada. ¿Vale? Es decir, que esta, la que nosotros movemos, sea lo mayor o lo más grande posible. Más fuerzas importantes para nosotros sería la fuerza dinámica máxima, que es la fuerza aplicada ante cualquier resistencia, bueno, pues con menor a una repetición máxima, que es lo mismo que la fuerza dinámica máxima. Es decir, lo máximo que yo puedo hacer es hacer una repetición, ¿no? Si hacemos un press banca, si yo me pongo 200 kilos, a lo mejor no soy capaz de hacer ni siquiera una repetición. Si me pongo 100 kilos, probablemente sea capaz de hacer solo una, ¿vale? Pues esa será mi repetición máxima o mi FDM, que sería este tipo de fuerza, la máxima, la que puedo hacer en un solo gesto. Luego también está la fuerza útil, que es un valor concreto de esa repetición máxima o de esa FDM que la aplico ante la resistencia de mi deporte. Es decir, en natación nosotros movemos mucho los brazos y hacemos los brazos y las piernas, pero cada brazada estamos aplicando entre un 30 y un 40% como máximo de nuestra repetición máxima. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de dorsal, pues entre el 30 y 40% es lo máximo que aplicamos en natación. Sin embargo, en ciclismo y en carrera es solo un 20-25%, ¿vale? Cuando nos vamos al gimnasio, ¿debemos de entrenar en estas cargas? No, no debemos entrenar en estas cargas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrenar cargas altas. Pero ¿para qué entrenar cargas altas si voy a aplicar cargas bajas, ¿no? Bueno, pues por varios motivos. Lo primero, por mejorar la eficiencia de la economía a la misma velocidad con un menor gasto energético. También conseguiremos que con la misma intensidad a la que voy, aplicamos más fuerza útil y por tanto nos moveremos más rápido. También con la misma fuerza útil podemos aplicar menos intensidad, nos moveremos a la misma velocidad, eso sí, como ya aplicamos, como ya tenemos mayor entrenamiento, pues necesitaremos menos energía generando menor fatiga. Las mejoras de fuerza facilitan cambios también en errores técnicos. Entonces se dice que, bueno, si tienes unos vicios ya desde hace muchos años y no mejoras, oye, vamos a parar 4 o 5 semanitas. En esas 4 o 5 semanas vamos a mejorar la fuerza para borrar, entre comillas, esos errores técnicos y a partir de ahí vamos a reiniciar, vamos a empezar a trabajar la técnica pero con más fuerza. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en la semana 1, imaginamos que vamos a hacer un ejercicio de remo en el que nuestra FDM o nuestra 1RM son 80 kilos. Nuestra fuerza útil haciendo el ejercicio de remo, si nosotros remamos, pues equivaldría a 25 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros cuando remamos hacemos una fuerza útil de 25 kilos, estamos entrenando a un 31 o compitiendo un 31,25% de nuestra fuerza dinámica máxima. Bien, si nosotros empezamos a entrenar la fuerza, y esto es lo más importante, pueden pasar dos cosas. Pasados 8 semanas, ¿qué es lo que hemos conseguido en el gimnasio entrenando cargas altas? Subir esa
esa FDM, ¿no? Pues imaginaos que le hemos subido, inicialmente estaba en 80 y le hemos subido a 100 kilos. ¿Qué pasa? Que ahora si aplicamos la misma intensidad, ese 31%, como esto ha subido, con la misma intensidad que aplicábamos antes, ese 31%, ¿qué pasa? Que nuestra fuerza útil aumenta. Ahora nosotros remamos con una fuerza útil de 31,35 en vez de 25. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que con la misma intensidad aplico más fuerza útil y por tanto me muevo más rápido. ¿Qué es lo otro que puede suceder? Claro, aquí ya influye el factor psicológico, ¿no? La intención del atleta. En la semana 8, si seguimos el mismo ejemplo donde hemos aumentado nuestra FDM, podemos entrenar a menor intensidad, pues por la razón que sea, ese atleta pues quiere entrenar a menor intensidad, pero como tiene una fuerza dinámica máxima mayor, aplica exactamente la misma fuerza útil. Es decir, que en este caso, si no quiere mantener la misma intensidad, puede permitirse el lujo, entre comillas, de bajar la intensidad aplicando la misma fuerza que hace 8 semanas y por lo tanto, como la intensidad es menor, la fatiga es menor. ¿Vale? Lo óptimo, pues lógicamente sería esto, ¿no? Al final nosotros entrenamos para cada vez ser más rápidos, no para bajar nuestra intensidad, ¿no? Pero bueno, en este caso depende del periodo, hay veces que también bajamos intensidad, entonces conseguimos que con la misma intensidad, con menor intensidad, 8 semanas después, aplicamos la misma fuerza útil. Para hacer esto vamos a aplicar un sistema que en este caso el que yo he elegido no es el más habitual, pero es yo creo que el más efectivo, es el carácter del esfuerzo. Para utilizar este sistema tenemos que entender varios puntos, ¿no? Sobre ejercicios específicos y ejercicios no específicos. Los ejercicios específicos son aquellos que se ejecutan con el propio gesto técnico de competición, aumentando la resistencia entre el 5 y el 20% de un RM sin llegar a la distorsión de la técnica ni provocar lesiones. Estos ejercicios específicos los entrenaremos en nuestro deporte de forma específica. ¿Vale? Si es en carrera, pues nos pondremos lastres o entrenarnos cuestas. Si es en natación, nos pondremos palas o paracaídas o lo que sea. Y por otro lado, tenemos los ejercicios no específicos, pero que sí son útiles, que son aquellos que generan movimientos de grandes cadenas cinéticas. Y bueno, básicamente estos ejercicios no los podemos entrenar en nuestro deporte, pero los entrenaremos de forma no específica con una carga entre el 50 y el 60% de nuestra RM. ¿Por qué no hacer un test de 1RM en el gimnasio? Lo primero seguramente que estéis pensando es que dices, bueno, si vamos a entrenar en función de 1RM, lo primero que tengo que hacer es ir al gimnasio a hacer un test de 1RM. ¿Problemas que tiene esto? Es muy ineficiente porque habría que hacer un test de cada máquina y pues en cada ejercicio, no sé por qué he puesto en cada kilo, pero sería en cada máquina y en cada ejercicio. De hecho, si te cambias de gimnasio, por la razón que sea, ya no te vale si estás entrenando en máquina. No vale porque puede tener distintas poleas, etc. No es muy efectivo porque no es lo mismo hacer el primer test del día, que el décimo, ¿no? Normalmente, si quieres perder un día, decir, vale, voy a invertir uno de mis días de entrenamiento a hacer todos los tests, claro, es un test de una RM que genera mucha fatiga. Si yo hago un test de press banca, después uno de jalón, después voy haciendo sucesivamente, el décimo test que haga ya voy a estar muy cansado. Entonces, seguramente esa fuerza que haga no va a ser la misma, no va a ser mi test de 1RM. Además, lo que ya he comentado genera mucha fatiga muscular y
necesitaríamos mucho tiempo. Necesitaríamos seguramente 1 o 2 sesiones para poder hacerlo. Bueno, aquí tenemos un estudio, ¿vale?, de Izquierdo Gabarren en 2010, donde se cogió a distintos atletas, algunos que hacían las repeticiones todas completas y otros que las hacían incompletas. ¿Qué quiere decir esto de repeticiones completas o incompletas? Bueno, que estaban entrenando los rojos y los azules al 70% de su repetición máxima. Es decir, que si, pues si tenían que mover 100 kilos, pues los azules tenían que hacer series a 70 kilos, ¿vale? Que sería ese 70%, ¿vale? Pues si tenían que mover a 70 kilos, que era esa la carga, si tenían que hacer 6 repeticiones, pues hacían las 6. Los rojos, si tenían que hacer 6 repeticiones, no se ponían esos 70 kilos, se ponían a lo mejor una carga distinta, es decir, una carga como si fuesen a hacer, en vez de 10 repeticiones, como si fuesen a hacer 20 repeticiones, pero se quedaban haciendo 10, ¿vale? Repito este concepto porque es distinto. Los rojos, los de las repeticiones incompletas, se ponían una carga para hacer un ejercicio proporcional a decir, oye, voy a hacer 20 repeticiones, pero a la 10ª paro. Eso puede ser 20-10, hay muchas opciones, ahora lo veremos, o a lo mejor si van a hacer una de 12, poner una carga para 12 y se quedaban en 6. ¿Vale? Hay muchas proporciones. Sin embargo, estos, si se pone una carga de 12, tenían que hacer 12. Entonces vemos que los que hacían cargas completas, efectivamente había mejora, pero los que se estudió, vemos aquí la línea de tendencia, es cierto que es ascendente, pero hubo incluso los primeros momentos que estaban en negativo, luego subió y se quedó aquí abajo. Los que hacían series o repeticiones incompletas subió mucho y de hecho fijaos cómo la tendencia es mayor, ¿vale? Por lo tanto, el programa concurre con que el entrenamiento de fuerza y resistencia, usando un número moderado de repeticiones sin completarlas, es decir, incompletas, proporciona un entorno favorable para lograr mayores mejoras de fuerza muscular y rendimiento específico en atletas experimentados altamente entrenados, ¿vale? Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues aquí, si veis que es como vamos a trabajar la fuerza, si veis 3 por 10 y entre paréntesis 16, significa que voy a poner una carga de lo que está puesto aquí a ojo, es decir, venga, voy a poner la carga como para hacer 16 repeticiones, pero cuando lleve 10 voy a parar y voy a hacer 3 series. Problema, ¿cómo saber el peso? Puede parecer muy difícil, en la práctica es muy fácil. Un ejemplo, si yo suelo entrenar press banca con 75 kilos a 10 repeticiones, pues para 16 pues me pondré así a ojo unos 30-35 kilos y haré 10 repeticiones. Y ahí veo mis sensaciones. ¿Podría haber llegado a 16? Pues después de haber hecho esas mis 10 repeticiones con 35, valoro si creía que había podido llegar a 16. En caso de que tenga dudas, de que, no sé, esté empezando, pues hombre, pongo mis 35 y hago hasta 16. Hago hasta 16 y ahí lo apunto para la próxima vez. Si veo que no he llegado o si veo que estoy cerca y no llego, o a lo contrario, si veo que estoy cerca de 16 y me voy a pasar, pues digo, ya sé regular esto, ¿vale? Ese sería un poco el truco. Esto nos va a pasar al principio. Os aseguro que si entrenéis de esta forma, luego esto no pasa. Y tener que llegar a hacer una prueba para ver si llegas a 16 va a pasar muy poquitas veces, ¿vale? Nuestro objetivo es la fuerza, no crear músculo en los deportes de resistencia. ¿Por qué? Porque el músculo pesa y nos frena. Por lo tanto, no tenemos un objetivo de hipertrofia, aunque entrenemos a 6 y 10 repeticiones. ¿Vale? Lo digo porque habrá veces que tú
que cuando entrenemos tú creas que puedes llegar más y puedas haber dado más. Vale, perfecto, es que el objetivo es entrenar entre un 50 y un 60% la fuerza, por lo que decíamos, ¿no? Porque está estudiado que podemos ganar bastante más. El factor clave aquí, para nosotros, nuestro factor clave es la velocidad, ¿vale? Entonces no tenemos que intentar que cuando hagamos el ejercicio, pues lo hagamos, pues por ejemplo, un press banca, cuando bajamos la barra al pecho, bajar despacito y cuando subimos, ahí hacerlo muy rápido, a la mayor velocidad posible. Bajo despacio, ¡pum! Bajo despacio, ¡pum! ¿Vale? Esa es nuestra idea. Y por último, y ya con esto acabo, un ejemplo de un entrenamiento para triatlón, pues que sea media cargada, 3x2 a 20, es decir, carga como si fueses a hacer 20 repeticiones, pero hace solamente 8 y 3 series con 2 minutos de descanso. Prensa 3 por 8, 16, es decir, carga de 16, pero nos quedamos en 8, con descanso de 1 minuto. Nada más, un saludo, cualquier cosa me preguntáis. Hasta la próxima.